senda de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Pueden tomar asiento. Saludamos a los que están conectados en nuestro canal de YouTube y en Anca Baby. Bendiciones. En una ocasión, un padre que había castigado a su hijo por su mal comportamiento le suspendió plausiblemente los dispositivos digitales y un día entrando al cuarto de su hijo, vio que el hijo le había desobedecido y estaba usando una tablet, y lo que hizo fue como que esconderla rápidamente. El papá ya le había advertido: hijo, no lo vas a usar, está castigado. Si yo noto que lo usas, te voy a castigar y te voy a dar 3 correazos. Ese era el punto. Entonces, cuando entra al cuarto y lo consigue con el dispositivo, el padre confronta al hijo y le dice: ¿sabes lo que estás haciendo? Y el hijo: sí, papá. ¿Sabes qué te corresponde? Sí, papá, 3 correazos. Y viene y saca la correa y le da un solo correazo. ¿Cuánto le tenía que dar? Y le dio uno. Muy bien. Le dio uno solo. En la noche lo lleva a comer helado. Y cuando está comiendo helado le dice: hijo, quiero explicarte 2 conceptos: la misericordia y la gracia. Misericordia es que no recibas lo que mereces. Que no reciba lo que merece. ¿Y qué merecía? 3 correazos y solo recibió uno por misericordia. Pero adicionalmente te traje a comer helado. Y la gracia es que recibas lo que no mereces. Repito, quiero que noten la diferencia. Misericordia es no recibir lo que sí merezco, mientras que gracia es que recibo lo que no merezco. Entonces él le explicó y le dijo: ves cómo hubo misericordia, pero también hubo gracia. Y bueno, y de esto voy a estar ahondando más en este mensaje, y para eso quiero invitarle a que me acompañen en Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Recuerden que estamos con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El apóstol Pablo a los Efesios y a los y la semana pasada culminamos el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia,
a causa de su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras la superabundante riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero compartir una reflexión que lleva como título, ya vamos a ver, de la muerte a la vida, la obra de la gracia. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? De la muerte a la vida, la obra de la gracia. Hoy vamos a hacer juntos un ejercicio de hermenéutica, de cómo interpretar un pasaje. Normalmente eso lo tiene que hacer el predicador antes de hacer la estructura del mensaje, de preparar la homilia. Pero hoy, como ejercicio didáctico, quiero que lo hagamos juntos, de una forma sencilla, pero bastante fructífera. Vamos de nuevo a recordar cómo terminaba el capítulo 1. ¿Quién se recuerda? Es más, hago la aclaratoria porque anteriormente la Biblia, antes de que se convirtiera en códices, en libros, fue que eran pergamino, ¿verdad? Después se convierte en libro. Pero fue hasta el siglo XVI cuando se clasificó con versículos. En el siglo XIII, XIV, capítulos, y en el siglo XVI, versículos. Es decir, que por mucho tiempo no se leía capítulos, versículos, sino que había que leer de corrido, ¿no? Eso es importante también practicarlo, porque a veces cuando lo separo mucho, se me olvida que lo que estoy leyendo es una consecución de algo. Es decir, ¿de qué viene hablando? Entonces, a ver, para recordar, ¿quién se recuerda cómo terminó el capítulo 1? ¿Qué estaba haciendo Pablo en el capítulo 1? ¿Quién se recuerda? Pablo estaba orando. Vamos a recordarlo, Efesios capítulo 1, versículo 16. Efesios 1:16. Vamos a leer la oración que Pablo hizo. Dice Pablo: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Qué estaba orando Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y les dé revelación en el conocimiento del Señor. ¿Qué más? Alumbrándoles los ojos de su entendimiento, para que sepan, para que lleguen a conocer cuál es la esperanza con la cual nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia. Y el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Este es el contexto. Y luego llegamos al capítulo 2 y Pablo comienza capítulo 2, verso 1, capítulo 2, versículo 1, y ahora Pablo comienza es decir, con todo eso que hemos orado, ahora vengo a decirles algo. Y comienza diciendo, y él les dio vida. La forma como uno practica la hermenéutica es haciéndole preguntas al texto. Es decir, la correcta interpretación de un pasaje es que yo debo hacerle preguntas y que el mismo texto me dé la respuesta, sin que yo se las imponga. El texto es el que tiene que prevalecer. Entonces vamos a hacerle preguntas al texto. Lo primero, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿O qué nos dice Dios en este pasaje a través del apóstol Pablo? Dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, cuando seguían las corrientes de este mundo, cuando servían al príncipe de la potestad de los aires,
cuando ese espíritu los dominaba y los esclavizaba. En otras palabras, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo nos está hablando de cuál era nuestra condición antes de que le conociéramos a Él. ¿Cuál era la condición de nosotros antes de conocer a Cristo? Ok, comencemos entonces a ver qué nos dice. Lo primero, y les dio vida. Si nos dio vida es porque estábamos como muertos. Y Él mismo lo dice. Y les dio vida, ya están dando por entendido de que estábamos muertos, y lo vuelve y lo reitera, cuando estábamos muertos. Y esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana. La doctrina nos habla del pecado. Es más, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra delitos en griego es paráptoma y es como cuando alguien se resbala y cae y va degradándose en la caída. Y pecados en griego es amartia. Es más, la parte de la teología que estudia el pecado se llama amarteología, con H, que significa errar al blanco. ¿Y qué es el pecado? Cuando me dice delitos y pecados, es toda transgresión y desobediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿qué significa que nosotros estábamos muertos? ¿Qué significa que nosotros estábamos muertos? Dice Romanos 5:12, quiero que me acompañen. Aquí el apóstol Pablo dice algo que espero que nunca se les olvide. Dice que el pecado entró al mundo. ¿Por quién? ¿Por un solo hombre? ¿Por qué hombre fue ese que entró el pecado al mundo? Por Adán. Muy bien. Y el pecado, por el pecado que entró luego, la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. El día que comas del árbol que te mandé que no comieras, el día que comas de él, ciertamente morirás. Esa era la ley, el mandamiento. De todos los árboles del huerto puedes comer, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Mientras Adán obedeció, vivió. Cuando Adán desobedece y transgrede la ley, él muere espiritualmente y después muere físicamente. Todo por transgredir la ley de Dios. Y dice que el pecado entró al mundo por Adán y que por el pecado también entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice que algo pasó a todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, yo no soy pecador porque peco. Escuchen bien, yo no soy pecador porque yo peco. Yo peco porque soy pecador. ¿Por qué soy pecador? Porque nací muerto espiritualmente, por cuanto la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que cuando venimos a este mundo, venimos en una condición de muertos espiritualmente. Y eso ha sido una doctrina muy importante dentro del cristianismo. Es más, Jesús le dijo a Nicodemo, y Nicodemo no era cualquiera, era el principal de la sinagoga, maestro de Israel, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Es decir, una persona que no nace de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios. No puede ni verlo ni entrar.
Tú le puedes hablar a alguien de Cristo, le puedes explicar, le puedes hablar, pero si no nace de nuevo, él no lo va a entender. Para él es locura, como dice Pablo. Para el hombre natural no puede comprender, no puede entender las cosas espirituales, no puede entenderlas porque para él son locura. Entonces, es una condición de muerto, es un cadáver. La palabra muerte en griego es separación. Cuando una persona muere físicamente, se separa su cuerpo y su alma. Su alma va a Dios y el cuerpo va al polvo y el polvo a la tierra. Pero la muerte espiritual es la separación de la persona con Dios. Está separado de Dios. Y dice de la palabra, volvamos a Efesios 2:1, que nosotros estábamos muertos, que éramos un cadáver, insensible, impotentes, como el cadáver de la morgue. Y dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora, ¿qué causaba esa muerte? Dice también vuestros delitos y vuestros pecados. Ahora, si yo mirara esto de cuál es el camino a la vida, pero vamos a pensarlo primero antes de explicar la, la, la perspectiva del Nuevo Testamento. Quiero primero explicar la perspectiva del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el camino de la vida según el Antiguo Testamento? Cumplir la ley, Deuteronomio 30:14, acompáñenla. Vamos a leerla. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Es más, dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es más, cuando usted escucha esa frase, ¿qué parte de la Biblia usted se recuerda? Porque el apóstol Pablo en Romanos 10 usa esa frase. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, porque cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón? Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si cree con todo tu corazón que Dios levantó entre los muertos a Jesús, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿De dónde sacó Pablo ese texto de Deuteronomio? Cuando Moisés, cuando está leyendo la ley de nuevo, otra vez, le dice, porque muy cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Pero Pablo hace una diferencia. Aquí dice, para que la cumplas. Mientras que cuando Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Para que creas. Y ya esa distinción nos habla del evangelio. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Lo que voy a explicar ahorita es que dice, porque muy cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón para que la obedezca, para que la cumplas. ¿Cuál? Versículo 15. Yo he puesto delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Porque el camino de la vida es el cumplimiento de la ley. Tiene que haber un cumplimiento en cuanto a la ley del Señor. Pero por cuanto el hombre desobedeció, el hombre está muerto en delitos y pecados. Ahora, volvamos a Efesios capítulo 2, versículo 2 ahora. Versículo 2. En los cuales, ustedes están muertos en delitos y pecados, dice Pablo, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo. Cuando yo leo eso de anduvieron, pareciera que es como que si yo estuviera caminando por el parque y ando disfrutando o con
con esa tranquilidad, con esa libertad, pero es todo lo contrario a lo que está diciendo aquí. Porque lo que sigue dice, porque ustedes anduvieron así en otro tiempo, cuando ustedes seguían la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué me está hablando aquí, hermanos? Aquí está diciendo, oiga bien, cuando nosotros seguíamos la corriente de este mundo. ¿Y qué es el mundo? Bueno, hay un texto que es muy parecido, que aparece en Romanos 12:2, y Pablo lo usa. Vamos a leerlo, Romanos 12:2, cuando dice, no se conformen a este siglo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a esperar allí mientras aparece Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Pero si lo leemos en la NBI, en la nueva versión internacional, dice, no se amolden al mundo. ¿Y qué es el mundo entonces? Son los valores morales corruptos, es la cosmovisión de esta época, es el espíritu de la época. Por ejemplo, toda la batalla cultural que estamos librando, por ejemplo, ese movimiento LGTB, por citar un ejemplo o por poner un ejemplo, es un movimiento que por supuesto es influenciado por el príncipe de este mundo. Es las corrientes, las filosofías del mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Hoy el mundo valora más la creación que el creador. Hoy el mundo valora más un árbol que un ser humano, a un animal que incluso un ser humano. Ojo, no estoy diciendo que no esté bien que cuidemos los animales, por supuesto que sí. Pero le estoy diciendo es que hoy el mundo está patas arriba, valora cosas que por encima de otras, dándole completamente la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque la gente es enemiga de Dios. La gente no lo sabe, pero la gente es enemiga de Dios. Vamos a buscar varios textos. Vamos a buscar, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10. El apóstol Pablo dice, porque si cuando nosotros éramos, ¿qué dice allí? Enemigos de Dios. La gente afuera no sabe que son enemigos de Dios. Es más, muchos de ellos dicen, no, yo creo en Dios. No, sí, yo no, es más, Dios está conmigo, dice. Él está conmigo y yo con él, pero a mi manera. Pero ¿sabe cómo dice Dios que eres? Enemigos de Dios. Romanos 8:7. Romanos 8, versículo 7. Todo Romanos es una teología sistemática. Y aquí dice, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios. Santiago 4:4, por ejemplo. Santiago capítulo 4, versículo 4. El apóstol Santiago habla incluso de adulterio, de inmoralidad. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es más, la Biblia dice en Apocalipsis que el juicio del Armagedón, Dios vendrá y él mismo destruirá a todos sus enemigos. Hago la pregunta, ¿y a quién cree usted que va a destruir? Todos los que son enemigos de Dios. Colosenses 1:21. Pablo también dice aquí a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 1, verso 21, y ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente,
Hermanos, esa es la condición del hombre. Como dice Job 21:14. Porque la gente, aunque te diga, sí, sí, yo creo en Dios, cuando realmente sea probada la fe, obviamente ellos no tienen esa fe y ellos van a negar a Dios y van a blasfemar contra Dios. Ellos dicen, apártate Dios de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Invite a uno de esos amigos y dígale, te invito a hacer una parrilla y seguramente lo vas a tener allí. Pero dígale, pero vamos a estudiar la palabra de Dios primero. Tú si eres bien aburrido, deja tu fastidio, yo no quiero saber de Dios. Ellos van a implorar por dentro que se calle. Me tiene cansado, me tiene harto. Porque la gente odia a Dios. A lo mejor, es más, ¿por qué? Porque, y aunque ellos digan, no, yo no odio a Dios, yo amo a Dios incluso, pero eso es de su boca hacia afuera. Porque en su corazón ellos son ateos funcionales. En su vida demuestra que no creen en Dios. Porque si creyeran en Dios, temieran a Dios. Por cuanto el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ellos odian a Dios. ¿Cómo se los puedo demostrar fácilmente? Bueno, no vino Dios a la tierra y cómo lo mataron, pues. ¿Por qué? Porque odian a Dios. Si Jesús hubiera predicado como los predicadores modernos, no lo hubieran crucificado. Como esos que salen hoy en las redes sociales que son influencers, que lo que buscan es gente, dinero, que pervierten el evangelio. Como dice Pablo a los Gálatas. Pero vino Dios a la tierra y lo crucificaron. Porque la gente odia a Dios. Por eso lo crucificaron. Por eso este mundo está sentenciado. Por eso este mundo es un mundo caído. Por eso nosotros esperamos y aguardamos por un cielo nuevo y una tierra nueva, donde nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo físico glorificado, porque vamos a estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Porque este mundo pasará. Como dice Apocalipsis, huirá el sol y la tierra. Huirán delante del Señor. No soportarán la gloria de Dios. Volvamos a Efesios 2:2. Entonces dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, o estábamos muertos, Efesios 2:2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, antes de conocer al Señor, siguiendo la corriente de este mundo caído. Hermanos, si tenemos que tener cuidado, porque ¿cuál es la corriente de este mundo? Mundo caído, o enemigo de Dios, y a veces somos muy ligeros. Uno de los deberes de nosotros como padres es instruir y criar a nuestros hijos. Somos nosotros los encargados de instruir a nuestros hijos. Y a veces podemos entregar, por ejemplo, a nuestros hijos la crianza a un teléfono para que vengan las filosofías de este mundo caído, energizado por Satanás, para que los instruya. Por ejemplo, ahorita con eso de Halloween. Esas son las culturas de este mundo. Y yo le voy a decir algo, esto va cada vez acrecentándose porque así sin... Yo cuando estaba niño soy de Halloween casi no se veía, pero cada año como que le están haciendo más fuerza, más publicidad. Y ahora los negocios promueven eso. Y en las residencias. Y a veces veo papás de algunos que ceden, porque son tibios, no son firmes. Y si alguno está aquí
Que lo hizo, hermano, agarre su enseñanza. Agárrela. Porque usted debería preguntarse primero qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿Y por qué usted cede al mundo? ¿Por agradar al mundo? No amen al mundo ni las cosas de este mundo, porque si alguno ama al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero lo que hace la voluntad de Dios permanecen para siempre. Pero gloria a Dios. Y hay que estar allí con los hijos. Cuando están pequeños es más fácil sobrellevarlos. Pero tú tienes que enseñarles, tienes que dedicarle tiempo, tienes que disipularlos. Porque ya cuando ellos van entrando a los 12, 11, 12, 13, la presión va a ser más fuerte. Y si tú no los enseñaste, si tú no les diste un verdadero cimiento, si no los enseñaste la palabra, que aprendan a temer a Dios, a que guarden la palabra. Pero es que estamos hoy en un tiempo donde quiere armonizar con el mundo, consentir con el mundo, coquetear con el mundo. Entonces, eso es lamentable y triste. Como lo decía en el programa de radio el viernes, que tuvimos un especial de 3 horas en dinámica desde las 7 hasta las 10, hablando del Día de la Reforma. Usted le pregunta a un cristiano que se celebra un 31 de octubre y a veces es más fácil que te digan, jalo, incluso la reforma. ¿Y qué pasó en la reforma? ¿Qué se defendió en la reforma? ¿Qué es eso de las 5 solas? ¿Qué es eso de la justificación por la sola fe? ¿Qué es la sola escritura, la sola gracia, la sola justificación de la fe? Solamente en Cristo, para la sola gloria de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que llevó a Lutero a escribir las 95 tesis? Pero siempre hay un coqueteo. Y es lamentable, hermano. Algunos agarran el cristianismo como un club. No, hoy vamos a hacer es una fiesta. Y véngase vestido así, véngase vestido asado. Y la gente cree que eso es cristianismo. No, pero no lo vamos a hacer para Halloween, lo vamos a hacer ahora con esto. Hermanos, siguen la corriente de este mundo. No hay otra palabra. Siguen la corriente de este mundo. Pero los papás a veces no corrigen, porque lamentablemente no se han arrepentido. Tienen que aprender a amar y a tener a Dios primeramente. Tienen que amar a Dios más que a sus hijos. Les estoy diciendo lo que la palabra nos enseña, hermano. Si alguien se moleste, que se moleste. Que se moleste con el Señor. Pero nosotros tenemos que ser firmes en nuestra profesión de fe. Seamos consistentes, seamos congruentes. Pero lamentablemente, algunos creen que, es más, yo vuelvo y repito, mi deber como pastor, los ancianos de cada iglesia allí, y líderes de cada iglesia tienen que enseñar la palabra a los santos, y los santos tienen que en su hogar enseñar la palabra. Gloria a Dios que los hijos están aquí recibiendo palabra, porque aquí les enseñamos palabra, pero esto no sustituye que cada uno tiene que enseñarlo en casa. Tienen que enseñarlo en casa. Y yo le voy a decir algo. Mire, ya a esta edad, como la que tiene aquí, Matías, todos ellos tienen que escuchar la palabra de Dios aquí también. Porque uno, ay, están chiquitos. No, mire, ya a esa edad, les deja el teléfono y aprenden unas perversidades terribles. Y uno cree que no, y ya ellos van más rápido, hermano. No, hay que ir adelante, hay que enseñarle la palabra del Señor. Ellos entienden. Nunca pongan en duda la suficiencia de la palabra de Dios, la suficiencia de las escrituras. Ellos tienen que aprender a temer a Dios, a respetar a Dios, a escuchar la palabra, exponerse a la palabra.
Por eso no podemos claudicar. Tenemos que mantenernos firmes. Porque hoy, vuelvo y repito, es eso que Pablo dice, la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? ¿Quién es el que este mundo está conformado a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Este sistema mundial, esta filosofía, estas ideologías, estos Halloween, movimiento LGTB, todo esto del feminismo, todas esas cosas, hermano, todo eso es gestado por el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el que controla todas esas ideologías, filosofías en el mundo? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Jesús lo mencionó en los evangelios. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás es el príncipe de este mundo caído. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo más adelante. Me voy a saltar el capítulo 6. 12, versículo 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo. Contra huestes espirituales de maldad que donde habitan en regiones celestes. O sea, hay una esfera espiritual donde está Satanás y toda esta estructura angelical caída. Y ellos influencian y energizan eso. Usted mire, usted ponga, es difícil a veces conseguir una película sana. Cada vez sexualidad, dígame Disney, ¿cómo se presta para todo eso? Pornografía, lesbianismo. Cada vez esto crece más, hermanos. Porque está globalizado. Eso siempre ha estado, la maldad siempre ha estado y la perversión siempre ha estado. Pero ahora por la globalización se puede ver cualquier parte del mundo así en tiempo real. Ahí está, el príncipe de la potestad del aire. Volvamos a Efesios 2:2. Es más, mira lo que dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios, este Dios es con D minúscula, porque se refiere a Satanás, el Dios de este siglo, mire cómo lo vuelve a llamar el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Volvamos a Efesios 2:2. Entonces ya vemos cómo estábamos antes de conocer a Cristo. Muertos. ¿Muertos en qué? Delitos y pecados, por transgredir la ley de Dios. Muy bien. Todos heredamos la muerte. Muy bien. Por eso nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores, porque estamos muertos espiritualmente. Y como decíamos, que los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay una ley que Pablo describe en Romanos 8, una ley que se llama la ley del pecado. Porque de tu propia carne sale todo lo que es contrario a Dios. Mira lo que dice Mateo 15:19. Miren lo que es el corazón del hombre. Dígame, a veces gente escucha la voz de tu corazón. Si el corazón es perverso. Perverso y engañoso. Mateo 15:19. Jesús dijo en Mateo 15:19 que del corazón mire todo lo que sale, todo lo que es contrario a los 10 mandamientos.
malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Hermano, esa es la condición caída del hombre, su corazón. Volvamos a Efesios 2:2. Entonces estábamos muertos en delito y pecado cuando seguíamos la corriente de este mundo que sirve, Efesios 2:2, al príncipe de la potestad del aire. Y mire lo que termina diciendo Pablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los siglos de este siglo, los hijos de este siglo, los llama hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, porque aquí, este es un resumen de Romanos 1, 2 y 3. ¿Qué nos enseña Romanos 1, 2 y 3? Que todos pecamos. La desobediencia del hombre. Que no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Ni los gentiles, ni los judíos. Y cuando Pablo se incluye, Pablo no era un licencioso, Pablo era un fariseo. Pero el pecado de Pablo era también terrible. ¿Cuál es el pecado? El orgullo. El creerse bueno, el creer que puede ser justificado sin la gracia de Dios. Es decir, que los dos enemigos del evangelio es el licencioso, el que le gusta la vida libertina, pero también el religioso moralista que cree que por sus propios medios puede ser salvo. Como fue el caso de Pablo, que hasta incluso era perseguidor de la iglesia. Y mira lo que dice, que en otro tiempo seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Algo que me gusta, algo que enseña C.S. Lewis, que es uno de los apologetas cristianos más conocidos de la historia, el autor de Crónicas de las Crónicas de Narnia. Él llegó a decir algo bien importante en cuanto a los deseos. Dice que Satanás no creó ningunos deseos. Lo que hizo fue querer pervertir los deseos de Dios. Porque Satanás lo que es imitador, él no es originador de nada. Es decir, que esos deseos son los deseos contrarios a los santos deseos de Dios. Entonces dice que en otro tiempo seguíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuáles deseos buscas hacer tú? ¿Los de tu corazón y de tu carne o la voluntad de Dios? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Mira, a veces usted lo escuché los domingos, quiero hacer en las canciones. Hágase tu voluntad y las canta, ¿no? Pero cuando viene la práctica, y usted le dice, hey, hermano, mire, no, pastor, es que usted no me entiende. Usted no sabe. Hermano, porque por naturaleza queremos hacer nuestros propios deseos. Tenemos una lucha con nosotros mismos. Un bebé, 1 año, y él quiere ya dominar. Con 1 año ya ellos quieren llorar, quieren que le den las cosas, quieren que le corran. Mi hijo tiene 1 año y 9 meses. Y me ha costado, hermano. Pero ya logré que nada más le muestro la correa y le digo, si no obedeces, mira lo que te viene. Y usted lo ve cómo se transforma. La primera vez que le
que me tocó doblegarles su voluntad, lo puedo hacer porque está pequeño, pero después hay un momento donde ya es lo que le enseñé en la palabra. Pero ten la edad donde la Biblia dice, instruye al niño cuando sea pequeño en el camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero ahí voy, porque él busca imponerse con un año. Cuando se molesta, hace así, mire, un año, un año. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. El hombre quiere ser su propio Dios. Los deseos. Por eso Dios, cuando regenera a alguien, le quita el corazón de piedra y le da un nuevo corazón, un corazón de carne, para que tenga ahora nuevos deseos que originalmente, hermanos, no tendría, porque está muerto en sus delitos y pecados, siguiendo los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que son enemistad contra Dios, como lo leíamos en Romanos 8:7. Entonces ahí nos damos cuenta las luchas con las que el cristiano batalla. El mundo, Satanás y sus propios deseos, su propia carne. Todos nosotros luchamos contra el mundo, contra Satanás y contra nuestros propios deseos. Por eso voy a Dios todos los días y le pido, Señor, ayúdame, sigue santificando mis deseos. Mire, usted no necesita batallar para ver una película de Netflix, pero para orar y leer la Biblia va a batallar. Ay, no quiero, se me pasa. A ver lo que voy a empezar y lo comienzo y me propongo y no va. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne. Es una batalla del cristiano que está librando. Usted para hacer lo malo no necesita, mire, porque esa es la condición caída del hombre. Propóngase vivir sin pecar, a ver si puede. Pero Dios viene y cuando nos regenera, entonces nos da vida para que podamos entonces empezar a buscar las cosas del Señor, que por iniciativa propia no podríamos en nuestra condición. Ahí está. Volvamos a Efesios 2:2. Entonces, ¿cuáles son las tres luchas del cristiano? ¿Contra quién? El mundo, Satanás y nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos. Versículo 3. Efesios 2:3. Entre los cuales todos nosotros vivimos otro tiempo siguiendo los deseos de la carne, lo de la voluntad de la carne, de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira. ¿Por qué éramos hijos de ira? ¿Por qué éramos hijos de ira? Porque estábamos reservados para la ira de Dios. Romanos 2:5. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 2, versículo 5. Les dije que aquí Efesios Pablo está compartiendo de lo que compartió también Romanos. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué estás atesorando? Estás atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque la gente se ha creído
Hermanos, la falsa doctrina, ¿de dónde viene? Del príncipe de la potestad del aire. Y ahí vienen las falsas doctrinas. Pervertir, ¿de dónde viene? De Satanás. Una muy común. Mire lo que dice Salmo 7:11, para desmontar una muy común. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Mire, es raro que usted se consiga con alguien que le diga al impío, Dios está airado contra ti. Para ellos es, no, Dios te ama y tiene un gran propósito para ti. Ya va. Esa no es la manera de predicar el evangelio. Pastor, pero es que así me lo enseñaron a mí, las 4 leyes espirituales. Bueno, esas 4 leyes espirituales no son bíblicas. Porque el pecador tiene que saber que Dios está irado contra ellos. Y que si no se arrepiente, están acumulando la ira de Dios para el día de la ira. Entonces viene el impío, Dios me ama y tiene un propósito. Ay, pues qué bueno que me ame y qué bueno que tenga grandes cosas para mí. Yo también me amo, va a decir él. Ya somos dos. Yo me amo a mí mismo y Dios me ama a mí mismo. Me ama a mí, ay, qué bueno. Ah, pero tú no le estás diciendo nada, porque si él muere en ese momento, lo mandaste directo al infierno, porque no le dijiste la verdad, para que se arrepienta. Por eso nos manda el Señor a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Pero hoy la gente sale de las iglesias motivados, en vez de arrepentidos. El evangelio confronta, hermanos. Ah, pastor, pero ¿y qué hay de eso? De esa casi santa palabra. ¿Cuál? Que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Es que eso no es bíblico. Eso lo enseñó fue Gandhi. Y Gandhi nunca verdaderamente se entregó al Señor. Nunca confesó a Cristo. Dios está irado contra el impío todos. Ah, no, Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Eso es falso porque en el infierno están los pecadores. En el infierno hay pecadores, no pecado. No, mandó al pecado. Mandó al pecador. Si no se arrepiente, va al infierno. Miren lo que dice. Es más, dice que está airado todos los días. Nunca lo vi. Miren lo que dice Juan 3:36. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La gente tiene que escuchar la verdad. La ira de Dios está sobre él, a menos que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Pastor, pero a mí nunca me habían predicado eso. Bueno, lo tenían engañado. Hoy vengo a quitarle esa ilusión. Vengo a desilusionarte. Pero eso es bueno, porque si es una ilusión era algo falso. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dele la gloria al Señor. La ira, no se volvamos a Efesios 2:3. Éramos entonces, por eso es que Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Por aquí viene un pero glorioso y precioso, versículo 4. Pero, no todos los peros son malos, que es un pero bueno. Pero Dios,
Ya vimos la primera parte, la condición del hombre antes de conocer a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, ojo, note que él está hablando a cristianos, a creyentes, a los que se han arrepentido, a los que han creído. Lo demás, ustedes saben para dónde van si no se arrepienten. Principio de armonización de la escritura. La Biblia no se contradice. Pero ustedes, los cristianos, Dios es rico en misericordia y por su gran amor nos amó. Ese nos se refiere a nosotros. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, que hizo, nos dio vida. Él nos da vida. Podemos darnos cuenta de nuestro, al escuchar el evangelio, de nuestra pecaminosidad, ver el reino y entrar en el reino de Dios. Nos dio a nosotros juntamente con Cristo, porque por gracia son salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él a nosotros, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Volvamos al 4. Dice, pero, esa es una conjunción adversativa. ¿Qué está diciendo ese pero? Bueno, ya vieron cuál es la condición del hombre antes de conocer a Dios. Pero, a pesar de todo esto, mire lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué hizo? Dice que es rico en misericordia. La palabra misericordia aparece 78 veces en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan lo que le dije hace un momento? ¿Qué era la misericordia? ¿Se acuerdan de los correazos? Él merecía cuánto y recibió misericordia, entonces no recibir lo que sí merecemos. ¿Qué merecíamos entonces nosotros? La condenación, la ira de Dios. Te pongo aquí, la muerte. Vamos a andar en ese término. Es estar separado eternamente de Dios y estar en la condenación eterna. Dice que llegará el día cuando los enemigos de Dios querrán esconderse y que las montañas le caigan encima. La gente no sabe lo que es enfrentarse a la horrenda, espantosa ira del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Es más, para allá va Satanás, el anticristo, que es la bestia, el falso profeta, los ángeles caídos y todos los enemigos de Dios van para el lago que arde con fuego y azufre. Así que después de la Edad Media caricaturizaron a Satanás, le pusieron cachito, le pusieron la colita, le pusieron como para pinchar, ¿verdad? Y él está ahí en el infierno ahí como que feliz. El lago que arde con fuego y azufre para él y para todos los enemigos de Dios. Todos los que vivieron de espaldas a Dios, los que rehusaron a creer en el Señor, los que empezaron a amontonar ira de Dios para ellos por cuanto no creyeron en el Hijo. Nos amó. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo el hombre en todo esto? Leamos otra vez. Nos amó. Versículo 5. Nosotros estábamos muertos. ¿Y qué hizo Él? Nos dio vida. Nos salvó. Versículo 6. Nos resucitó. Nos hizo sentar. Todas esas palabras están en participio.
Porque nosotros, o en una voz pasiva, no es voz activa, es una voz pasiva. ¿Qué significa voz pasiva? Que quien lo hizo fue Dios, no nosotros. Nosotros lo que hizo fue recaer. Fuimos el recipiente de lo que Él dio. La voz activa es Dios fue el que nos hizo. La voz pasiva, nosotros, porque fue a quien lo hizo. Entonces, ¿qué aportamos nosotros? Nada. Todo esto lo hizo el Señor. Nos amó, nos dio vida, nos resucitó. Pero miren esto. Pablo en el capítulo 1, en el versículo 20, Efesios 1:20, él venía describiendo esto, pero van a notar una diferencia. Es más, del 19, que habla de la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que ¿qué? Los que creemos. Le está hablando a cristianos. Para nosotros, no de lo del mundo. Nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es más, mire cómo la describe. Supereminente grandeza de su poder. Miren todos esos calificativos. Versículo 20. ¿Cuál poder? El que operó en Cristo, resucitándole y exaltándole a la diestra de Dios y colocando todos sus enemigos como estrado de sus pies. Ahora volvamos a Efesios 2, versículo 5. Efesios 2:5. Dice que nos dio vida con Cristo, versículo 6. Note la palabra con Cristo. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y juntamente con Cristo nos hizo sentar en lugares celestes. En otras palabras, lo que Pablo dijo, que el Espíritu Santo en la grandeza supereminente de su fuerza hizo con Cristo, ahora en el capítulo 2, Pablo está diciendo que también lo hizo con nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. En otras palabras, el mismo Espíritu que le dio vida a Cristo entre los muertos y lo resucitó y lo exaltó y lo sentó a la diestra de Dios. Ese mismo Espíritu nos dio vida a nosotros, nos resucita y nos colocó también sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Lo que Pablo dice en Romanos 6:3. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Es decir, Cristo no murió solo. Romanos 6:3. ¿No saben que los que hemos sido bautizados con Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en nueva vida. Hermanos, en otras palabras, nosotros morimos con Cristo en la cruz. Nosotros fuimos sepultados con Cristo. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Y nosotros ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¡Aleluya! Efesios 2:7. Efesios 2:7. Y todo eso lo hizo Dios ¿para qué? Para su gloria. Para mostrar en los siglos venideros, en la eternidad, un despliegue. Nosotros, Dios lo hizo para mostrar, Él va a mostrar sus abundantes riquezas de su gracia en nosotros, en los que manifestó su misericordia. En los que van al infierno, Él va a mostrar su poder, como dice Romanos 9. Pero en los que creemos en Él, por su gracia, que nos salvó,
que nos dio vida, que nos resucitó, Él va a mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, vamos con la parte conclusiva y aplicativa. Atentos. Volvamos a Efesios 2:4, donde dice pero Dios. Ahora, antes del versículo 4, ¿cómo éramos nosotros antes de conocer a Dios? Hijos de ira o hijos de qué? De desobediencia. Pero después del pero, dice que nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo hijos de Dios. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar para que ya no fuésemos hijos de desobediencia ni hijos de ira y que ahora fuésemos hijos de Dios? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué está en el medio entre hijos de desobediencia e hijos de Dios? Entre hijos de ira, muertos y con vida y resucitados. ¿Qué está, hermanos? El Evangelio. El Evangelio. ¿Se recuerdan de Deuteronomio 30? Porque cerca de ti está la palabra de Dios. Ese Deuteronomio 30, el que leí hace rato, Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón para que tú la cumplas. Pero vámonos ahora a Romanos 16. Romanos 16. Aquí dice para que la cumplas. Pero Pablo cita este texto, pero le hace un cambio. Todo esto es un preámbulo de Deuteronomio. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto para traer abajo a Cristo. Versículo 7. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es hacer subir a Cristo entre los muertos. Versículo 8. ¿Más qué dice? Cuando dice qué dice se refiere a la Escritura, trayendo a colación de Deuteronomio. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Solo que en Deuteronomio dice para que la cumplas. Pero ahora en Romanos, Pablo la cambia y mire lo que dice. Y esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Versículo 9. Ahora no dice que la cumplas, sino que dice que confieses y que creas. ¿Por qué hubo ese cambio? Porque ese es el cambio entre la ley y el evangelio. Porque la ley dice, cúmpleme y vivirás. Pero no hay ni uno solo justo. No hay ni uno solo bueno. Todos nos desviamos. Todos nos hicimos inútiles. Santiago 2:10 dice, cualquiera que cumpla toda la ley, pero la quebranta en un solo punto, se hizo transgresor de toda la ley. Y maldito es todo aquel que no cumpla todo lo que está escrito en el libro de la ley. En otras palabras, estamos bajo maldición. Bajo maldición. Pero entonces aquí sucede algo, hermanos. ¿Qué iba a hacer Dios si los hombres están muertos en delitos y pecados? ¿Qué hace un juez justo? ¿Se va a tapar los ojos? No pasó nada, no pasó nada. Se me olvidó. Tranquilo, no hiciste nada. No. Nuestro Dios es un juez justo.
Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios y también la ira de Dios contra toda impiedad. Dice Romanos 1:17. Pero escuche ahora esto. Pablo sustituyó cumplir con creer. Y ya vamos a explicar por qué. Dios se iba a hacer la vista gorda con los delitos y pecados. No, porque Dios demandaba justicia. Dios dice, si alguien se va a acercar a mí, tiene que ser perfectamente justo. Porque Él es santo, santo, santo. Pero el hombre no puede por cuanto es pecador. ¿Qué hizo Dios? Entonces, siendo forma de Dios, Filipenses 2:5, se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, se humilló haciéndose hombre. Y se humilló hasta la muerte. ¿Hallan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de la cruz. ¿Qué hizo Dios para resolver eso en el hombre? Se hizo hombre y se sometió a la ley de Dios y la cumplió perfectamente. El único que ha cumplido la ley perfectamente es Jesús. Incluso en el bautismo de Jordán le dijo a Juan, deja quieto Juan para que cumplamos con toda justicia. Él dijo, yo he venido a cumplir la ley y la cumplió perfectamente. Y en el momento propicio se convirtió en el sacrificio perfecto. Tenía que ser un sacrificio sin defecto y sin mancha. En otras palabras, no podía tener pecado. Segunda de Corintios 5:21, Pablo dice lo siguiente: al que no conoció pecado, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, repito, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, hubo un intercambio. Cristo se le imputaron todos mis pecados, mi muerte, mi maldición sobre él. Y su justicia perfecta me fue cargada, imputada a mi cuenta. Cristo murió como merecíamos morir nosotros, como un maldito. Gálatas 3:13. Porque maldito es todo aquel que muere en el madero. Cristo se hizo maldición en la cruz por nosotros. Nos redimió de la maldición de la ley por cuanto la habíamos quebrantado, hecho por nosotros maldición en la cruz. Cristo se hizo maldito en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir su justicia y todas las bendiciones en él, riquezas espirituales en él. ¿Qué tuvo que pasar entonces de que pasáramos de hijos de desobediencia a hijos de ira, a que nos dio vida y nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con él? Todo lo que es el evangelio. Que cuando dice, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplamos, para que la cumpla, pero yo no pude cumplirla. Entonces vino Cristo, yo la cumplo. Y la cumplió por nosotros. Y ahora, por la fe, para que todo el que crea
le es contada por justicia como que si hubiera cumplido la ley de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que somos salvos por gracia, pero también somos salvos por obras. Pastor, ¿cómo es eso? Solo que no por las obras que nosotros hicimos, somos salvos por las obras que Cristo hizo al cumplir la ley y al ser el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Aleluya. Es decir, no por mis obras, pero sí por sus obras, por los méritos de Cristo. ¿Qué pasó entre hijos de desobediencia y ahora resucitados? El evangelio, hermanos. ¿Quién lo hizo? Nosotros. En su misericordia nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Por eso, ¿será que tenemos algo de qué jactarnos nosotros? Un día alguien me dijo, bueno, yo creo que el 99% es Dios y el 1% nosotros. Hermanos, si fuera el 1%, del 1% nos jactaríamos. Yo sí puse el 1%. Yo sí, porque yo sí lo hice. Porque para jactarnos, hermanos, para el orgullo, para la vanidad, hermanos, todo es, todos estos pasajes no dice en lo absoluto que yo aporté, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que nos resucitó, que nos hizo sentar con Él. Hermano, es su gracia, es su gracia. Y por eso toda la gloria y la honra y la alabanza debe ser solamente para Él. Yo no tengo nada de qué jactarme, no debo mirar nunca a nadie debajo del hombro, porque algo que el Evangelio hace es confrontar nuestro orgullo, porque nos dice que somos malos, que somos pecadores y que necesitamos ese recipiente de la gracia de Dios. Y entender que la salvación es de Jehová y decir, Señor, a ti sea la gloria y la gloria, la honra, la alabanza por los siglos. Hermanos, los creyentes somos más ricos que todos los reyes. Ni sumando los millones y la fortuna de Mark Zuckerberg, Elon Musk o Bill Gates. Hermanos, nuestras riquezas son incomparables, porque nuestras riquezas son eternas. En cambio, todo lo de ellos se les acabará el mismo segundo en que mueran. Hasta ahí les llegó todo. Les va a pasar como el rico y Lázaro. Así viviste aquí, ahora vas a estar allá. Se te acabó. Hasta ahí le llegó. Pero gloria a Dios, los que estamos en Cristo Jesús. Esto es de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Ancla de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra.